El siguiente tema, Enfoques, lo presentó en noviembre del año pasado como un presunto caso de negligencia médica. En ese entonces, Linda Rosa Flores Linares, esposa del fallecido Hugo Arturo Cárdenas Gutiérrez, cuestionaba el procedimiento médico de los galenos Jorge Isaac Tuestanole del MINSA y Karina Elizabeth Llano Barcet Buleje de Salud Tarapoto. Es por eso que Linda Flores procede a denunciar a ambos médicos, así como a los hospitales MINSA y E-Salud, por una presunta negligencia médica y ausencia de protocolos en la atención médica a su esposo. Luego de varios proveídos y una serie de oficios, su denuncia pasa primero por la Fiscalía, donde presenta una prueba fundamental que le dio más sentido a este caso. Se trata del acta de alta voluntaria, emitida por el MINSA el 1 de agosto del 2017 a las 18:30 horas de la tarde, donde se confirma que su esposo, Hugo Arturo Cárdenas Gutiérrez, presentaba como diagnóstico vértigo paroxístico benigno. Sin embargo, a meses de haberse iniciado las investigaciones, el MINSA presenta documentos sustentando su defensa. Entre ellos se emite la misma acta de alta voluntaria, emitida la misma fecha y a la misma hora. Pero lo curioso se da cuando en el acta del MINSA se añade al diagnóstico un nuevo caso, esta vez el caso de vértigo central. Ya durante todo el proceso salta algo muy notorio, ¿no? El alta voluntaria que aparece en historia clínica del hospital, misma historia clínica que fue enviada para el proceso de investigación a Fiscalía, aparece, en mi opinión, hasta ese entonces, no siendo la copia original de la que yo tengo. Es decir, el documento que yo tengo tenía un diagnóstico y el documento que aparece en historia clínica de MINSA tiene dos posibles diagnósticos. La pregunta es, ¿quién fue el responsable de poner un posible diagnóstico más dentro de la historia clínica de mi esposo? ¿Por qué razones lo hizo? Y si este diagnóstico adicionado en la historia clínica aparece en el resto de la historia clínica, ¿qué me está diciendo? Que no solamente quizás se adicionó este texto dentro de la historia del alta voluntaria, sino también pudo haber sido añadido dentro de la historia clínica. Es por ello que Linda Flores, a través de un abogado, solicita se haga un peritaje a ambas actas voluntarias, teniéndose como resultado final que el acta presentada por el MINSA es fraudulenta, así como se confirma con ese documento emitido por la Oficina de Criminalística de la Policía Nacional de Tarapoto. Entonces, con la copia que yo tengo, más el acta voluntaria original que está en los archivos de la historia clínica de MINSA, se realiza una pericia. La pericia nos da como resultado de que la hoja que yo presenté proviene de su matriz original, dice. O sea, es copia fiel, original. Está la firma de mi esposo, está mi firma, están los sellos. Bueno, lo dice la Divinity, ¿no? Es una copia fiel del original. Y además advierte algo que es alarmante. Dice que el documento original que pertenece a la historia clínica dentro del hospital del MINSA es un documento fraudulento. Fraudulento por adición de texto. Enfoques trató de encontrar respuestas a estas graves acusaciones. Llamamos al área de imagen institucional del Hospital Regional del MINSA Tarapoto para solicitar entrevista con el director, con los abogados o con el médico Jorge Isaac Tuestanole, responsable de la emisión de dicha acta, pero nuestra solicitud de entrevista no habría sido tomada en cuenta. La verdad que yo no encuentro una respuesta lógica y sostenible porque
son peritos especialistas los que han hecho este peritaje. Entonces, no entiendo en qué puede haber la diferencia, porque una de las personas que ha firmado el documento está fallecida. Entonces, no hay forma de que lo pueda volver a firmar otra vez. Otro hecho es que desde el Hospital Regional de Tarapoto se ha cuestionado el modo de obtención del acta de alta voluntaria conseguida por Linda Flores, argumentando que la forma como lo hizo no fue la más correcta. Se dice, debió solicitarlo mediante documentos emitidos al director del nosocomio, para que éste, en un plazo de 5 días, recién pueda emitir dicho documento. Y bajo el respaldo de cómo yo tengo derecho a así pedir un informe de mi alta voluntaria de mi paciente, me apoyan las normas legales. Las normas legales 32, 24, 71 en el artículo 63, donde dice que el director médico debe disponer lo conveniente para asegurar que el egreso del paciente se le entregue a él o a su representante el informe del alta, el cual debe contener, dice, datos de identificación del paciente, diagnóstico de ingreso, procedimientos efectuados, diagnóstico de alta, pronóstico, tratamiento y recomendaciones. Ahora, dentro del alta voluntaria que yo tengo, y que también tiene el MINSA, quitando las 2 adiciones, no existe más que diagnóstico y datos personales del paciente. En ningún momento figura procedimientos efectuados o tratamiento o pronóstico. Entonces, digamos que están habiendo muchos vacíos dentro de este documento que supuestamente debe contener información más específica para el paciente y los familiares en el momento de realizar o pedir el alta voluntaria, ¿no? Pero aquí dice, ¿no? O sea, en ningún momento dice aquí que yo tengo que emitir un documento solicitando el alta voluntaria, siendo el derecho del paciente y siendo dueño de la historia clínica el paciente. Desde esta parte, al final del reportaje, la denuncia abarca también a E-Salud Tarapoto. Linda Flores pone primero en evidencia que los médicos Noleto Esta y Llano Barcet Buleje, al momento de atender a su esposo, eran médicos sin especialidad, así como se confirmaría en las conclusiones finales emitidas en este informe de la Superintendencia Nacional de Salud, Su Salud, ente a donde Linda Flores llegó para mostrar su queja. Le pedí a la superintendencia que me explicara por qué la doctora que en ese momento atendió a mi esposo, la doctora Karina Llano Barcet, no tenía especialidad. Entonces aquí se presentan algunas inquietudes. Su Salud me responde que la doctora, para responderme, en realidad ellos entran a una consulta a la página web del Colegio Médico. Si lo hacemos en casa, obviamente vamos a tener que la doctora Karina Llano Barcet aparece con una especialidad. Si nos fijamos en la fecha, la especialidad que ella tiene está vigente hasta el 5 de diciembre del año 2022. Ahora, yo personalmente me comuniqué con el Colegio Médico y que me dieran la forma de obtener cuándo fue que ella sacó su especialidad, porque para yo iniciar todo este proceso de queja también hice la misma consulta y tengo una fotografía que yo se las puse a disposición en el momento que yo hice la consulta. Y en el momento que yo hago la consulta, la doctora no tiene ninguna especialidad. Entonces, si al 5 de diciembre del 2022 le quitamos 5 años, que es el plazo de especialidad, entonces ella ha obtenido su especialidad el 5 de diciembre del 2017. Mi esposo es atendido en agosto. En el momento que atendió la señora a mi esposo, ella no tenía especialidad. Acá salta otro hecho cuestionable. Según el mismo informe de Su Salud, la red asistencial E-Salud Tarapoto no cuenta con una categorización, es decir, E-Salud Tarapoto no tiene el nivel de un hospital 2.2. Sobre esto, la respuesta del director de E-Salud es el siguiente. Cuando nosotros asumimos la dirección de acá, ya se habían iniciado los pasos para categorizar este hospital.
Sin embargo, hubo una serie de inconvenientes. ¿Por qué? Porque las normas de categorización han cambiado a lo largo de los años, ¿no? Entonces, este hospital se construyó con una norma anterior. Entonces, cuando nosotros empezamos a elaborar el expediente para la categorización, un punto muy importante son los planos arquitectónicos del hospital. En un proceso regular, en un proceso normalmente, cuando yo voy a construir un hospital, primeramente, estos planos deben ser aprobados por la autoridad sanitaria. Entonces, en el caso del hospital, se inició la construcción del hospital, pero ese trámite, mejor dicho, no se hizo, ¿no? Es decir, que los planos arquitectónicos no fueron aprobados en su momento. Sin embargo, se encuentra contradicciones. Cuando esta mujer presenta documentos donde es Salud Tarapoto, se presenta como Hospital Nivel 2.2. Pero a mí me dan el certificado de defunción. Aquí aparece el nombre del establecimiento, Hospital 2-2 Salud Tarapoto. Y como Hospital 2-2 Salud Tarapoto, debe contar con una unidad de cuidados intensivos. Además, en la hoja de un formato único de programación profesional de horas ordinarias, guardias y retenes, que es de salud, aparece apellidos y nombre: Llanobarcé Buleje Karina Elizabeth, medicina interna. O sea, la están tomando como especialista, y en ese momento recordemos que ella no tenía especialidad. Además dice Hospital 2-Tarapoto, y abajo dice atención de unidad de cuidados intensivos, y le asigna el horario 17 a 11 de la mañana, ¿no? Y ahí están todas las horas que ella va, ¿no?, de los días. Entonces, realmente, señores, Superintendencia Nacional de Salud, no entiendo. O sea, ¿cómo puedo obtener yo una información, digamos, veraz, si el hospital que atendió a mi esposo me está diciendo que sí tiene unidad de cuidados intensivos, que sí tiene categoría 2-2? Es más, existen serias debilidades administrativas en cuanto a la situación laboral de algunos de sus trabajadores médicos se refiere, pues según este contrato, la médico Karina Llanobarcé Buleje fue contratada como médico nivel P1, es decir, como un especialista, cuando según Linda Flores no lo era. Ahora, si nosotros revisamos la hoja donde están digamos, los cargos, los niveles, el nivel P1 corresponde a un profesional altamente especializado. O sea, ella está siendo contratada en un nivel P1 de un profesional altamente especializado en ese momento sin tener especialidad. Además, en dicho contrato se le da la libertad para realizar intervenciones quirúrgicas según corresponda a su especialidad que en ese momento ella carecía. Hallazgos documentados que se dan gracias al sacrificio de una mujer que no se rinde en la dura batalla que ha librado para saber quién o quiénes tienen responsabilidad en la muerte de su esposo. Obviamente yo no soy médico, mucho menos soy abogado. Soy simplemente una persona que perdió a su esposo y que está exigiendo que se le aclare irregularidades que yo considero que existieron.